están presentes digamos, en algunos yacimientos, y justamente Chile tiene yacimientos de tierras raras, así que justamente es uno de los motivos por los cuales estamos eh, poniendo el foco justamente en esta oportunidad, para relevar justamente la importancia que tienen estas tierras y evidentemente las oportunidades de negocio y de integrar, por ejemplo, cadenas de valor más estructuradas justamente que tiene, eh, justamente en el caso de la electromovilidad probablemente tal. Bueno, entonces, siendo las 9:02, comenzamos el seminario Importancia Estratégica de las Tierras Raras y Oportunidad de Negocio con Valor Agregado. Agradecemos la participación de nuestros panelistas, ¿ya? Y a las organizaciones que nos auspician, como la empresa Química del Sur y Biolantáneos, a nuestros patrocinadores, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto de Ingeniería de Minas de Chile, el consorcio JRI Ecometales, SIMS, Sindicato de Supervisores de Centinela y a la Federación de Supervisores del Cobre, entre otras organizaciones. Estas tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos, escandio, itrio y otros 15 elementos del grupo de los lantáneos, entre los que se cuentan lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolín, io, terbio, disprosio, holmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. De ellos, el escandio y el itrio se incluyen entre las tierras raras porque aparecen frecuentemente mezclados con otros colantáneos en los mismos yacimientos. Seguramente ahí Rodrigo Ceballos de Biolantáneos nos va a dar alguna explicación o profundizar al respecto de ese tema. La producción de óxidos de tierras raras es del orden de 160.000 toneladas por año, de las que 95% proceden de China, y las reservas de óxidos de tierras raras se cifran entre 80 y 120 megatoneladas, suficiente para cubrir la demanda de los próximos 625 años. El tema es que esas reservas están fundamentalmente en China, es decir, existe una virtual dependencia de esa nación en cuanto a esas tierras raras. Los yacimientos comerciales de los minerales están asociados fundamentalmente a 4 tipos de rocas: carbonatitas, que son rocas ígneas con un contenido superior al 50% de carbonatos, como los yacimientos de Bayan Obo en Mongolia y Mountain Pass en Estados Unidos; rocas ígneas alcalinas, como el yacimiento de sienitas nefelínicas de Lobosero en Rusia; las arcillas lateríticas, resultado de la alteración in situ de los yacimientos anteriores. En el sureste de China se explotan más de 250 yacimientos de este tipo. Los depósitos tipo placer, como el de las monacitas de Matamulas en Ciudad Real. Además, hay evidencias de tierras raras de las costas de manganeso cobaltífero en los fondos marinos, cuya explotación está ahora mismo investigándose. Los elementos obtenidos de estos minerales se utilizan luego en un sinfín de aplicaciones industriales. Así, el samario se emplea en potentes imanes permanentes que permiten el desarrollo de los motores eléctricos modernos. El almacenado de datos informáticos, que cada vez se hace en equipos más pequeños y con mayor capacidad, debe en parte a sus avances en las extraordinarias propiedades magnéticas del iterbio y el terbio. Los fantásticos colores rojos de las pantallas planas que han sustituido a los viejos tubos de rayos catódicos en nuestros televisores tienen mucho que ver con el europio y el itrio. El cerio y el herbio son elementos clave en las aleaciones metálicas especiales, y los últimos avances de los cristales láser son cosa del neodimio y el holmio. El neodimio se usa también como colorante en esmaltes cerámicos y cristales de varios tipos, y en la fabricación de las gafas que usan los soldadores, ya que absorbe la luz ámbar de la llama del arco voltaico. Este efecto le confiere delicados colores a los cristales, que varían desde violeta puro hasta el gris claro. También son usados por los astrónomos para calibrar unos dispositivos llamados espectrómetros y filtros de radiación infrarroja. Algunos cristales que contienen neodimio se utilizan en la fabricación de rubíes sintéticos empleados en láser de radiación infrarroja. Láseres de neodimio son de cristal de itrio y aluminio, usado en odontología y medicina. Además está el fluoruro de itrio y litio y el vanadato de itrio. Finalmente, el neodimio
si se fijan, ha aparecido varias veces mencionado a nivel, es uno de los más importantes. Se utilizan los imanes permanentes del tipo NDFE14B de gran intensidad de campo. Estos imanes son más baratos y potentes que los imanes de samario cobalto y son comunes en productos como auriculares, altavoces, discos duros de ordenadores, sensores, etc. Pero las tierras raras se utilizan en muchas más cosas de las que pensamos. Por ejemplo, en los procesos catalíticos del refino de petróleo, en las cerámicas técnicas superconductoras, en fibras ópticas, en refrigeración y almacenamiento de energía, vidrios especializados, baterías nucleares, tubos de rayos X, microondas y un largo etcétera. Parte de esta información la pueden encontrar en el libro Minerales en la vida cotidiana del geólogo Manuel Regueiro. Bueno, y justamente llegamos así a Chile, que es un país que se caracteriza, que es sabido ya, que nos caracterizamos por una gran riqueza mineral. Histórico es nuestra riqueza en cobre y el litio, ¿ya? Y ahora se suma el potencial de los lantáneos, que justamente como acabo de mencionar, son de gran relevancia en el uso de tecnología de consumo, básicamente aparatos electrónicos, pero no solo eso, sino que también para los avances de la electromovilidad son piezas clave en la generación de los imanes, en los magnetos, digamos, de los motores de los vehículos eléctricos, ¿ya? Y también, evidentemente, para, por ejemplo, las energías renovables no convencionales, como el caso de la, de la energía, de los motores para la energía eólica, los ventiladores, justamente, o, bueno, yo le digo ventiladores. Todo esto representa una oportunidad de valor agregado y generación de una nueva riqueza para nuestro país. Y este seminario representa una chance para que distintos actores ligados al rubro minero tengan esta oportunidad de exponer. Eh, bueno, les cuento un poco al respecto del programa. Primero va a partir con un discurso inaugural Álvaro Merino Lacoste, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería. Luego le seguirá Rodrigo Ceballos, gerente general de Biolantáneos, que presentará Lantáneos e Innovación Minera en Chile. Después de este primer bloque vendrá una serie digamos, de preguntas, se pueden hacer preguntas en este breve espacio. Luego de eso va a haber un breve corte, eh, un espacio de pausa, y a la vuelta de esa pausa seguiremos con Pablo Altimira, vicepresidente senior de negocios litio y yo de SQM, quien presentará al respecto del mercado del litio. Luego le sigue Fernando Vera, director del programa de Innovación y Desarrollo Relaves con Valor, justamente al respecto de la minería secundaria que puede ocurrir en los relaves donde se puede rescatar tierras raras. Luego le sigue Pamela Garrido, gerente general del CIMS, un centro de investigación, al respecto justamente de aspectos técnicos relevantes para recuperación de tierras raras. Luego de esta etapa le sigue un nuevo ciclo de preguntas, seguido del ciclo de preguntas le sigue una pausa, y a la vuelta de la pausa continuamos con Gustavo Lagos, el profesor Gustavo Lagos, ingeniero en minas de la Universidad de Chile, doctorado en electroquímica, quien presentará tendencias de mercados de tierras raras, y finalmente tendremos a el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Juan Rayo, quien presentará una reflexión al respecto de, digamos, de las presentaciones y de la minería en general también. Y después de eso viene el cierre. Bueno, justamente a continuación, el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, va a realizar un discurso inaugural de este seminario. Te doy la palabra, Álvaro. Gracias, Alex. Vamos a ver si... ¿Se ve ahí bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. En primer término, quiero agradecer la invitación que me han formulado para participar en este encuentro. Encuentro que va a abordar el tema relativo a la importancia estratégica de las tierras raras. Sin embargo, yo no me voy a referir a esa materia.
porque esta materia específica la van a abordar los siguientes expositores, ¿no es cierto?, que transcurrirán durante el día. Pero sí me voy a referir a la principal industria y la principal actividad económica del país. Me refiero precisamente a la minería. Y para estos efectos he considerado estos 4 grandes temas. El primero de ellos, la minería como pilar de desarrollo. Posteriormente veremos algunos desafíos de la minería y la minería moderna. Luego, antecedentes sobre el mercado y China como principal consumidor de metales del mundo. Y, tal como decía Alex, ¿no es cierto?, el principal productor de tierras raras del planeta. Para terminar con algunas reflexiones finales. Por tanto, vamos al primer capítulo de esta presentación, minería como pilar de desarrollo. Pero veamos cuáles son las características del negocio minero. El negocio minero comienza con el proceso de exploración, cuyos resultados son inciertos. Pero una vez determinada el potencial de un yacimiento, se requiere una inversión cuantiosa, lo que implica compromisos a largo plazo. Se enfrenta a precios cíclicos y a riesgos técnicos, tales como las leyes del mineral, la recuperación metalúrgica, etc. Es decir, esta es una actividad de alto riesgo y es debido a ese alto riesgo que se exige alta rentabilidad. Sin embargo, hay factores que incrementan o mitigan este riesgo, tales como la estabilidad jurídica, la estabilidad política y la estabilidad tributaria. Ahora bien, ¿qué rol juega Chile en la industria minera mundial? Chile es un país pequeño en el mundo. Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,4% en ingresos y 0,2% en población. Es decir, que en términos de superficie, ingreso y población a nivel mundial, Chile es irrelevante. Sin embargo, en términos mineros, Chile es líder en la minería mundial. Y digo esto porque nuestro país es el primer productor mundial de cobre, nitratos naturales, yodo y renio. Ocupa el segundo lugar en la producción de litio y molibdeno y el quinto en plata. Además, Chile posee el 23% de las reservas totales del mundo. Las mayores reservas del planeta están precisamente en nuestro país. Y esto es una oportunidad que debemos aprovechar. Entonces, veamos algunos antecedentes sobre la minería como pilar de desarrollo. En las últimas 3 décadas se han invertido en el país en minería 173.000 millones de dólares. Esto es en moneda del año 2019, dólares del año 2019, de los cuales 62.000 millones invirtió Codelco y 111.000 millones la minería privada. Y ha sido precisamente esta cuantiosa inversión lo que ha permitido que la minería, junto a otros sectores económicos, le hayan cambiado el rostro a Chile. Porque hoy nuestro país es muy distinto al que observábamos 3 décadas atrás. Y a este respecto, veamos algunos indicadores de este gran cambio que ha tenido el país. En cuanto a producción de cobre, en 1990 la producción alcanzaba 1.600.000 toneladas y hoy es del orden de 5.800.000 toneladas. Las exportaciones mineras pasaron de 9.000 millones de dólares a 36.000 millones de dólares. Ojo, que estas cifras son comparables porque están medidos en igual moneda, es decir, dólares del año 2019. El PIB per cápita, y esto es importante, pasa de 5.900 dólares a 25.000 dólares. En 1990, Chile estaba en la medianía de la tabla en cuanto a este indicador entre los países latinoamericanos y hoy ocupa el segundo lugar después de Panamá. El nivel de pobreza disminuye sustancialmente. En 1990, de acuerdo a un reciente estudio del PNUD, el 68% de la población del país vivía en condiciones de pobreza.
y de acuerdo a la última información de la encuesta CACEN, alcanza el 8,6%. Los estudiantes en educación superior pasan de 250.000 a 1.270.000. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a tener personas más preparadas para enfrentar el futuro. Y la esperanza de vida aumenta desde 72 años a 82 años. El nivel de esperanza de vida actual en nuestro país es similar al que observamos en los países desarrollados. Y la minería, sin duda, ha sido la principal actividad de la economía nacional. En los últimos 15 años, me refiero a 2005-2019, contribuyó con el 12,9% del PIB que registró el país. Anualmente, la minería generó 28.000 millones de dólares, cifra que es equivalente, similar, a la producción de la industria y el sector agrícola, que alcanzaron a 33.000 millones de dólares. Ahora bien, el 91% del PIB de la industria y la agricultura se genera entre las regiones de Valparaíso y los lagos. Y en este extenso territorio vive el 86% de la población del país. Hagamos abstracción de la realidad y pensemos qué sería de Chile si en este territorio, me refiero Valparaíso y los lagos, reitero, no contáramos con la producción de la industria y la agricultura. Chile claramente sería otro país. Chile tendría otro rostro. Bueno, ello es similar a no contar con la producción minera. Generó el 60% de las exportaciones totales del país. Contribuyó la minería, ¿no es cierto?, con el 14,7% de la totalidad de los ingresos fiscales. Me refiero a los excedentes de Codelco y la tributación de la minería privada. Es decir, de cada 7 pesos que recibió el fisco, 1 fue aportado por la minería. Y dimensionemos este monto y hasta cuánto alcanzó, 101.000 millones de dólares. Y estos 101.000 millones de dólares aportados por el sector minero es equivalente a la totalidad de los presupuestos del Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, más los Ministerios de Desarrollo Social, Transporte, Justicia y Vivienda. En esta verdadera revolución económica que ha vivido el país, la minería ha jugado un rol clave, atrayendo inversión, impulsando el crecimiento, abriendo un amplio mercado externo y aportando relevantes recursos financieros para que el Estado pueda desarrollar su labor. Entonces, preguntémonos qué factores han hecho posible el desarrollo minero. En primer lugar, el gran potencial geológico del país. Otros países también lo tienen. El hecho de contar con empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados que han permitido desarrollar esta industria. Y a ellos agrega el marco institucional, político, económico y jurídico, que ha generado confianza, estabilidad y seguridad. Elementos todos claves para atraer la inversión, especialmente en minería cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo. La legislación chilena ha combinado armónicamente los intereses del país y las garantías que requiere el inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel. Hemos sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que han concurrido a Chile en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido aquí precisamente su base de operaciones para América Latina. Entonces, creo oportuno que nos preguntemos si los recursos naturales por sí solos hacen diferente a los países. Y mi impresión es que no. Pues lo que distingue y diferencia a los países no son los recursos naturales en sí, sino que la institucionalidad que se dan para hacer uso eficiente de los recursos de que disponen. Es por ello que adoptar medidas que afecten la confianza en las instituciones implica necesariamente menor inversión y desarrollo. Poseer recursos mineros sin duda que es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería. Se requiere un conjunto de factores y condiciones que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder. La minería, al ser uno de los motores para el desarrollo del país, para Chile no le es indiferente lo que ocurra con este sector productivo.
porque la minería es precisamente uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile. Pasemos entonces rápidamente al segundo capítulo de esta presentación, Desafíos de la minería y minería moderna. Veamos cuáles son los desafíos de la minería. En primer lugar, es clave asegurar dos insumos estratégicos, como son la energía y el agua, pues sin agua y sin energía no es posible desarrollar minería. Y respecto del consumo de agua, el año 2019 el consumo de agua alcanzó a 70 metros cúbicos por segundo. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que de las aguas continentales correspondió el 18%, es decir, 12,5 metros cúbicos por segundo. Es decir, un flujo equivalente al canal San Carlos. Y agua de mar fueron 4 metros cúbicos por segundo. Es decir, la extracción de agua continentales y de mar llegó a 16,5 metros cúbicos por segundo. Y el resto fue agua recirculada. Y esto es muy importante, porque esto está mostrando eficiencia, esto está mostrando, ¿no es cierto?, conocimiento. Y eso es precisamente la minería. La minería es conocimiento para poder extraer ese material que está en el subsuelo de nuestro país. Y aquí tenemos, de acuerdo a Cochilco, la proyección del consumo esperado de agua continental y agua de mar en los próximos 10-11 años. Y actualmente un tercio del agua que utiliza la minería corresponde a agua de mar y 2/3 a agua continental. Sin embargo, hacia fines de la década, comienzo de la próxima década, la relación va a ser 50% prácticamente agua de mar y 50% aguas continentales. Respecto del consumo eléctrico, aquí tenemos igual la proyección de Cochilco, que pasamos de 25 terawatt hora el año pasado, ¿no es cierto?, a 33,4 terawatt hora en el año 2031. Otro desafío es el control de costos. Y en este sentido, el control de costos y la optimización de los procesos productivos y de gestión es hoy una labor permanente y prioritaria en las empresas mineras. También tenemos como objetivo la sustentabilidad. Sustentabilidad entendido en tres aspectos: sustentabilidad económica, ambiental y social. Y el gran desafío en esta materia es seguir trabajando con mayor fuerza por una minería sustentable. Debemos tener presente que el rol de la minería es tan importante para el país que la licencia social debe considerar a todos los actores relevantes. Me refiero al medio ambiente, las comunidades, el gobierno, los trabajadores, los consumidores y la sociedad. Por tanto, el gran desafío es esta minería sustentable, entendida como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer, por cierto, las posibilidades de las del futuro. Y a este respecto, los proveedores, junto con la minería, ¿no es cierto?, son relevantes actores en este proceso. Y digo esto porque en un mundo globalizado como el actual ya no interesan solo los productos, sino la forma como han sido elaborados. En este sentido, son trascendentes los procedimientos utilizados desde un punto de vista ambiental, el trato a las personas y el vínculo con las comunidades que rodean la faena minera. El otro desafío es reencantar a la inversión. Debemos impulsar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica. Junto con ello, es prioritario acelerar, agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de grandes proyectos. Sin duda que el Ministerio de Minería, ¿no es cierto?, y la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables ha estado trabajando en esta materia, en orden a agilizar los proyectos, pero debemos seguir perseverando en esa ruta. Y respecto a la inversión, recientemente Cochilco nos informó que para los próximos 10 años hay una carpeta de inversiones por 74.000 millones de dólares. Respecto de esta inversión, la presentación que les van a entregar a ustedes posteriormente comprende, ¿no es cierto?, cuáles son los proyectos de inversión y dónde están ubicados en las diversas regiones. Situación que no me voy a referir en este momento
por el tiempo que es limitado. Por lo tanto, los desafíos estratégicos de la minería son recuperar la competitividad, elevar la productividad, seguir trabajando por una minería sustentable y atraer inversión. Respecto de la minería moderna, hoy la minería moderna, vemos una minería muy distinta a la que describía Baldomero Lillo en sus termas. Que esa minería del pasado estaba caracterizada por nulas medidas de protección, contaba con escasa tecnología, estaba basada en el esfuerzo humano, donde estaba vedada la participación de la mujer. En cambio, hoy vemos una minería moderna, donde la seguridad es prioritaria, utiliza tecnología de punta, con personas altamente capacitadas, donde vemos una creciente participación de la mujer. Esta minería moderna se caracteriza por ser minería automatizada, con alto uso de la robótica, y utiliza tecnología de primer nivel. Y la automatización y esta digitalización y esta tecnología de primer nivel tiene el claro propósito de elevar la seguridad, la productividad y la competitividad de esta industria. Sin embargo, la minería no es un trabajo solo de hombres, sino que hoy vemos cada vez mayor la participación de la mujer en esta industria. Es por ello que decimos que hoy la minería tiene perfume de mujer. Veamos algunos antecedentes sobre el mercado. Pero previamente permítanme señalar 3 principios que han guiado el accionar de la minería durante esta pandemia. El primero de ellos es la protección de los trabajadores. En este sentido, la protección de la salud de sus trabajadores, su familia y las comunidades donde operan se ha reflejado en la aplicación de estrictos protocolos y un conjunto de medidas que han adoptado la industria en pos de este relevante objetivo. El otro factor, el otro principio que ha guiado el accionar de la industria es la continuidad operacional. Al respecto, todos los segmentos productivos de la minería, sin importar su tamaño, me refiero a pequeña, mediana y gran minería, han realizado los mayores esfuerzos para mantener operativas las faenas y han trabajado al ritmo que las complejas circunstancias así lo han permitido. Y el otro principio ha sido mantener la cadena de pago. Pues mantener la cadena logística y de pagos ha tenido el claro propósito de minimizar el impacto de la crisis en la comunidad, en las empresas colaboradoras, proveedoras y en el aporte al financiamiento fiscal. ¿Qué vemos, por tanto, en el futuro próximo? Me refiero a corto y mediano plazo, en relación al cobre. Bueno, el cobre a partir del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud calificó al virus como pandemia, se acelera la caída en la cotización de este metal. El 23 de marzo registra $2,09 por libra, valor que no se observaba desde octubre del año 2016. Y el precio, con algunos vaivenes, comienza a crecer hasta marcar hoy $3,64 por libra. Es más alto desde fines de febrero de 2013. ¿Y qué explica este aumento en la cotización? Bueno, en primer lugar, la rápida recuperación de China. El gigante asiático creció el año pasado a un 2,3%, en circunstancias que todas las proyecciones señalaban que no iba a superar el 2%. Sin duda que tuvo un crecimiento, pero este crecimiento observado por China es el de menor nivel desde el año 1976. Y China fue uno de los, el actor económico más relevante del planeta, ¿no es cierto?, que observó crecimiento positivo el año pasado. Otro factor que explica el alza es la depreciación del dólar. Junto con ello, la restricción en el suministro por paralizaciones en yacimientos mineros en Perú, en México, en Panamá, en África, particularmente en el segundo y tercer trimestre del año pasado, lo que sin duda a la fecha se ha ido normalizando. Le quedan 10 minutos. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias. El otro factor es la disminución de inventario. Actualmente los inventarios alcanzan a 238.000 toneladas, cifra que se compara con el cierre de marzo, que llegó a 616.000 toneladas, es decir, ha disminuido 378.000 toneladas. Esto es una caída del 61%. También otro factor que ha influido en esto son las expectativas de una masiva distribución de vacunas contra el COVID, a lo que se agrega el aumento de apetito por cobre por parte de los fondos de inversión.
Y también debemos agregar a ello las expectativas sobre el plan de estímulo y el programa de economía verde que impulsará el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero no obstante lo anterior, el principal impulsor ha sido China, que capta el 50% del consumo mundial. Bueno, y aquí vemos el gráfico, ¿no es cierto?, cómo se ha comportado durante todo el año pasado, y hoy vemos que tenemos un precio de 3,64 y el más alto fue el 8 de enero con 369,5 dólares por libra. Sin duda que es muy importante el incremento del precio del cobre, porque por cada centavo de dólar promedio anual que aumenta la cotización del cobre, Chile incrementa sus ingresos en 125 millones de dólares por exportaciones y el fisco en 60 millones por concepto de excedente de Codelco y tributación de la minería privada. Pero tenemos un cauteloso optimismo. Digo esto porque estamos en un mundo marcado por la incertidumbre, donde la única certeza que tenemos hoy es que el planeta está sumido en una recesión cuyo alcance y profundidad es incierto. Y a este respecto, la actuación de estos dos actores será clave para el desempeño de la economía mundial. Y también será clave el comportamiento de China. ¿Y por qué China? ¿Por qué nos interesa tanto China? Porque China es precisamente el principal consumidor de metales del planeta. China no ha dormido la siesta en los últimos 40 años, sino muy por el contrario, ha tenido una dirección clara hacia el crecimiento. Y en las últimas 4 décadas creció una tasa promedio anual del 9,4%. Sin embargo, hoy vemos una marcada desaceleración. En los últimos años, China creció a tasas inferiores al 7%, bastante inferior respecto del promedio entre el 80 y el 2019. Y se espera que del año 2022 hacia adelante, ¿no es cierto?, tenga tasa de crecimiento bajo el 6%. Ya lo dije, el año pasado creció a tasa de 2,3% y se espera una fuerte recuperación este año en torno a un 8,2 a un 8,5%. Esto de acuerdo a la fuente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el principal riesgo de China? Alto nivel de endeudamiento. Y en este sentido, el Politburó, máximo mecanismo de decisión del Partido Comunista Chino, ha mostrado preocupación señalando que impulsará una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente. ¿Y cuáles son las medidas adoptadas por China para enfrentar la desaceleración? Inyectar liquidez suficiente y razonable en el sistema bancario, rebajar impuestos para empresas y personas y la inversión en infraestructura, donde destacan los proyectos ferroviarios, líneas de alta tensión, telecomunicaciones y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Sin embargo, vemos algunos nubarrones, particularmente en Europa y en Estados Unidos, y dicen relación con riesgos de rebrote o una muy lenta recuperación. Y a todos ellos se agregan los riesgos geopolíticos por la llamada tensión entre Estados Unidos y China. Debemos tener presente que la tensión con el nuevo presidente de Estados Unidos se podría moderar, pero no va a desaparecer. Y esta tensión está generada por la llamada guerra comercial. Pero considero que más que una controversia comercial, lo que está en juego aquí es la futura hegemonía mundial. ¿Qué vemos a más largo plazo? Hacia el año 2030, 1 billón de personas se trasladarán desde zonas rurales a urbanas y se van a requerir inversiones en infraestructura por 45 trillones. Es decir, estas son oportunidades que debemos aprovechar. Otra oportunidad son las energías limpias. Hacia el año 2030, el aumento del consumo eléctrico va a requerir inversión en el planeta de nuevas generaciones de energía por 6 trillones. La electromovilidad. Hoy se producen alrededor de 2 millones de vehículos eléctricos, en tanto que hacia el año 2030 serán 20 millones, los que van a demandar a lo menos 1.600.000 toneladas de cobre adicionales. Junto con lo anterior vemos restricciones en la oferta, porque cada día es más difícil hacer minería, debido a menores leyes, mayores recursos para inversión, las limitaciones al financiamiento, normativas ambientales y comunitarias más exigentes, la llamada licencia social, y que parte importante de los nuevos proyectos se encuentran en zonas potencialmente inestables. Me refiero específicamente a África. Y para terminar, algunas reflexiones. Preguntémonos qué se requiere para enfrentar la actual coyuntura y poner nuevamente a Chile en marcha hacia el futuro.
reactivar la economía es clave para poner a Chile nuevamente de pie. En este sentido, debemos despejar las incertidumbres, y ello es clave para enfrentar la actual coyuntura y fijar la vista en el futuro, donde se requiere la unidad de todos los chilenos. Al respecto, como país debemos definir en forma precisa, sin ambigüedades ni populismo, la dirección a seguir para el futuro desarrollo de Chile, para lo cual se requieren acuerdos amplios en un horizonte de largo plazo, donde el crecimiento sí es relevante, pues mientras más altas y sostenidas sean las tasas de crecimiento del país, mayor será su progreso económico y social. Es muy relevante, por tanto, poner nuevamente el crecimiento en el centro de las políticas públicas, pues esta es la vía más expedita para superar la crisis y para poner al país en la ruta hacia el futuro. La tarea número 1 de Chile es crecer. Todo lo demás es música. Quien dijo estas palabras señaló que al poco tiempo de haberlas pronunciado le llamaron la atención precisamente los músicos. Me refiero al expresidente de la República, Ricardo Lagos, que pronunció estas palabras hace 2 años atrás. Debemos considerar que no hay atajos al crecimiento y al desarrollo. Y no debemos olvidar este círculo virtuoso, donde la inversión es clave para generar empleo y crecimiento, y el crecimiento a su vez nos permite transitar en la ruta hacia el desarrollo. Entonces, ¿cómo enfrentar la coyuntura actual? Con buena política e institucionalidad. Y en síntesis, para terminar, 3 factores claves que permitirán a Chile enfrentar la actual coyuntura y mirar al futuro con optimismo. El primero de ellos es unidad, en el sentido de que es tarea de todos poner al país nuevamente de pie. El otro factor es responsabilidad, en el sentido que debemos comprometernos a trabajar correctamente por el futuro de Chile. Y finalmente, confianza. Confianza en que los líderes del país sepan encauzar esta compleja situación por la senda correcta. Y confianza en que ustedes van a tener hoy un exitoso seminario relativo a las tierras raras. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación. Eh, a continuación, va a seguir continuando con el seminario. Les cuento que los lantáneos son elementos químicos vitales para el desarrollo de las tecnologías, principalmente la electromovilidad. Ya lo habíamos conversado un poco en la introducción. A continuación, el gerente general de Biolantáneos, Rodrigo Ceballos, expondrá sobre lantáneos e innovación minera en Chile. Te doy el pase. Puedes ver. Rodrigo, el micrófono es tuyo. Espérame. ¿Se está escuchando? No, no te escucho, Rodrigo. Espérame un poquito. Rodrigo, conecta tu micrófono. Yo te veo, estás con audio. ¿Ahí sí? Ahí creo que sí. Ahí sí. Es que Perfecto. si estuviéramos en personas sin COVID no habría Sí, pasado esto. exactamente. Rodrigo, adelante, tienes la palabra. Piensa tus minutos. Que esto es grave porque perdí 20 segundos de presentación. Pero Oye, Álvaro, bueno, te dio un poco de tiempo, te digo, ahí. Perfecto, adelante. excelente, se lo vamos a agradecer después. Bueno, gracias Álvaro primero por la presentación tan útil y en un buen contexto. Le doy buenos días a todos, todas. Sé que hay muchos amigos, colegas, amigas, todos conectados. Y la verdad que aunque no los veo, sé que estamos aquí juntos. Segundo, también gracias al Grupo Periodístico Industrial, Alex, a todo tu equipo,
Gracias por la invitación. En lo personal es un tema que, por cierto, me apasiona, nos gusta mucho. Y segundo, también agradecerles por la iniciativa y la visión. Creo que han recogido y están recogiendo un impulso de innovación discreto en cuanto al número de gente, pero tremendamente potente por su impacto minero, de geología, de ingeniería, de tecnología. Como dicen por ahí, creo que es un temón, ¿no? En estos minutos que siguen, yo quiero, y voy a empezar, de hecho voy a ya compartir la presentación. Les quiero compartir a todos, no sé si se ve bien, les quiero compartir a todos lo que he recogido en la industria del año 2011. He tenido la oportunidad de vincularme a esta industria bien particular hace aproximadamente 10 años. Y quiero también compartir con ustedes lo que estoy hoy con un equipo de profesionales, la verdad, de primerísimo nivel, que me motiva mucho a desarrollar lo que estamos desarrollando. ¿Y qué es lo que estamos desarrollando hoy en Biolantáneo? El primer proyecto de tierras raras en Chile. Es uno de los 2 únicos en Latinoamérica, y diría que es uno de los 3 proyectos de menor riesgo de ejecución en el mundo occidental. Después les voy a ir contando por qué. Y si bien los lantánidos son una parte súper clave en problemas medioambientales relevantes, problemas de la necesidad de descarbonizar, electromovilidad, generación de energías limpias, la verdad que es un mundo muy pequeño de profesionales, y eso es bien curioso, y el conocimiento también es limitado justamente por el predominio chino. En Occidente somos un club pequeño y necesitamos irlo ampliando, y decirles que de alguna manera los invito a que nos creamos el cuento, porque lo que podemos desarrollar en Chile para proyectos en Chile y en otros lugares puede ser tremendamente significativo. La verdad que en Biolantáneo va a sonar un poco de cerca el comentario, pero siento que innovamos todos los días, por necesidad. Partamos. Quiero partir de una forma un poquito distinta, ¿ok? Y es no lanzarme de lleno a los números de la industria, pero hay un tipo que se llama Simon Sinek y hace 3 preguntas que me parecen bien importantes a la hora de abordar un proyecto. Y esto tiene que ver con el why, el por qué existimos, ¿cierto? El how, que es cómo lo vamos a hacer, y finalmente el qué. Y la verdad es que los quiero invitar a este viaje, donde creo que vamos a dar a entender y podré compartirles mucho mejor el porqué del proyecto que estamos desarrollando. Y si me dan un minuto voy a poner el tiempo, porque si no nos podemos alargar. En el porqué, principalmente obvio, es el propósito, el motivador, y es lo que de alguna manera nosotros empezamos a identificar hace algunos años atrás, y particularmente Hochschild cuando compra Biolantáneos el año 2019. El cómo es el trabajo que empezamos a hacer hace algún tiempo atrás ya, y el qué es el resultado final, y quiero insistir que el qué, los lantáneos, el producto, es solamente el producto final de un proceso largo, extenso, y que la verdad involucra muchos ingredientes y bastante amplio. ¿Por qué existimos? La verdad que el mundo hoy día tiene algunos dolores, ¿no? Y les quiero mostrar el primero, que aquí aparece una persona que está feliz con su celular, ¿no? Tomándose una selfie como todos nosotros, igual que el celular que tengo acá. Y la verdad que cuando compramos el celular no compramos solamente la capacidad de chatear o revisar Instagram, sino que también compramos algunas cosas que están adentro del celular. Esta foto, que es bien fuerte, ¿no? Es una foto de depósitos de minería ilegal en China, en Jiangxi, al sur de China. Fue tomada el año 2010. Y esta es una realidad, es parte de la realidad. No es que todas las tierras raras en China se produzcan así, pero vamos a ver que hay un porcentaje no menor que efectivamente corresponde a minería ilegal, particularmente en el sur de China y en Myanmar, que es fronterizo. La energía eólica, hablamos un montón, ¿cierto?, de la importancia de instalar aerogeneradores, de descarbonizar, pero hoy en día, dadas las cosas en la industria, algunos de los suministros para producir estos magnetos permanentes, también nos enfrentamos a que estos aerogeneradores, que tienen del orden de media tonelada de magnetos permanentes, tienen ciertos magnetos que se producen, algunos con tierras raras provenientes de condiciones muy favorables y otras de menos favorables.
Las tierras raras, efectivamente, como les digo, hoy día un porcentaje súper importante viene de China, particularmente las tierras raras pesadas vienen todas, ¿ok?, de China y del sur de China en particular, y se generan muchas de ellas en condiciones ambientales y sociales realmente pobres, ¿ok? Y al mismo tiempo, ¿qué produce hoy día? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Lo hemos visto en millones de industrias, desde la moda con Patagonia, ¿cierto?, hasta con temas de tecnología. Hemos visto historias de Apple, ¿cierto?, que han aparecido en las noticias en los últimos años. Tenemos consumidores mucho más conscientes, productos que tienen que reflejar más esa conciencia y procesos, a su vez, que tienen que dar respuesta a esto. ¿Qué otros dolores y problemas nosotros queremos resolver? Porque hay problemas adicionales a esto. Tenemos una industria en que la demanda crece en forma súper explosiva. Y créanme que esto ya aparecía en los titulares del año 2011, donde la tasa de penetración de los autos eléctricos era aún bajísima, donde no teníamos grandes extensiones de campos eólicos puestos en Chile. Hoy día eso sí está ocurriendo. Y sabemos que está creciendo exponencialmente la demanda mundial en todas estas tecnologías que están acá. Tenemos las bicicletas eléctricas, tenemos drones, los mismos aerogeneradores, autos híbridos, autos full eléctricos, tecnología, medicina. Pero eso es relato, ¿no? Y ahora los quiero llevar al dato. Pongámosle número a esto. ¿Qué significa? Los autos eléctricos, ¿ya?, y las turbinas eólicas hoy día representan en valor consumo de tierras raras en el mundo del orden del 90%. Y agregar que las industrias que representan el 90% en valor del consumo de tierras raras hoy, se espera que tengan una tasa de crecimiento compuesto anual del orden del 25 al 30% según fuentes que no son nuestras. Lo dice Bloomberg, lo dice el JP Morgan, lo dicen diferentes bancos y centros de investigación. Y no solamente es que los autos crezcan en su número, en su demanda, sino también el contenido de tierras raras en esos autos aumenta muchísimo. Hoy día un auto convencional tiene gramos de tierras raras en parte de sus componentes electrónicas, pero un vehículo eléctrico hoy día requiere entre 5 y 10 kilos. Las turbinas eólicas, el crecimiento esperado de los próximos 10 años, 15 años, del orden de 10 a 15%, y cuando digo que es crecimiento anual compuesto, o sea, es decir, en los vehículos eléctricos y la energía eólica, esto significa que la demanda se va a triplicar en muy pocos años por delante. Decirles que, de aquí, perdona que me voy a volver una sola lámina, ¿por qué es importante esto? Y quiero linkear la demanda con las tierras raras en sí, y qué pasa con los magnetos permanentes. Los magnetos permanentes, básicamente, ¿qué es lo que hacen las tierras raras? Hace que los magnetos tengan más potencia, por una parte, porque si los autos eléctricos tendrían que tener magnetos permanentes del porte de un camión, y por lo tanto no sería factible desplazarnos. Y por otro lado también, tierras raras pesadas como disprosio terbio lo que permiten es que estos magnetos no se desmagneticen en forma permanente a temperaturas sobre 80 grados. Al incluir tierras raras pesadas como disprosio terbio, se permite que los magnetos operen incluso hasta 240 grados Celsius, y es por eso que ustedes, cuando se han hecho alguna resonancia magnética, por ejemplo, las salas son frías. Por lo tanto, estas nuevas tecnologías lo que hacen es que tengamos motores eléctricos mucho más eficientes, mucho más pequeños, y que se amplíen incluso a nuevas tecnologías como la aviación, donde ya se está explorando. Hay otro problema, además, que el abastecimiento está súper concentrado, ¿ok? Y aquí les quiero mostrar, esto es producción minera, ¿ya? Vamos a hablar de la minería primero, después hablaremos de otras instancias en la cadena de valor de las tierras raras. En minería total de tierras raras, China hoy día representa, ustedes ven ahí el 69%, pero me dicen, pucha, Rodrigo, tú dijiste que era el 80%. Sí, ocurre que Myanmar, como yo les decía, es en gran parte minería controlada por China, y tanto en partes de China como Myanmar el nivel de ilegalidad es total, y por lo tanto sus números podrían ser todavía mayores.
Si nos vamos a los elementos magnéticos, que son los que más nos importan, ¿cierto? Por el valor que tienen en estas aplicaciones críticas, vemos que efectivamente los números empiezan a subir más. Ya neodymio y praseodymio, por un lado, tienen casi un 80% de producción minera directa en China, y terbio y disprosio nos vamos básicamente a más del 90%, que son tierras raras pesadas y son requeridas en los magnetos permanentes cuando hablamos de un mundo descarbonizado, un mundo más limpio. Es eso lo que necesitamos para que ocurra, no son otras cosas. Y decirles que no solamente China es predominante en la producción minera, ¿ok? China también es el mayor importador de tierras raras. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si China produce todas las tierras raras, o casi todas, por qué además importa la poca que se produce en Occidente? Y eso es básicamente porque la cadena de valor parte con la producción minera, sigue con la separación, lo vamos a ver en un par de slides después. Se producen los metales, polvos magnéticos y aleaciones, y se producen los magnetos que después consumen compañías como Siemens, como Bosch, como Apple, como Tesla, Schaeffler y otras. ¿Qué es lo que ocurre? China no solamente es el mayor productor minero, sino que controla en parte muy importante las instancias posteriores de la cadena de suministro. China hoy día tiene capacidad de separación de tierras raras y por lo tanto que no la tiene Occidente en el caso de las tierras raras pesadas. Entonces además no solamente produce en minería la mayoría, sino que compra y procesa y por lo tanto controla en mayor porcentaje aún la cadena de abastecimiento posterior. Se dan casos bien notables. Fíjense que los dos grandes productores de tierras raras occidentales, que son MP Materials en Mountain Pass, Estados Unidos, y Lynas en Mount Weld, en Australia, ambas le venden el 100% de su producción a China. ¿Y cuál es esta cadena de valor que hablábamos? ¿Cierto? Yo les decía, oferta minera, separación, metales y aleaciones, fabricantes de productos. Aquí se lo resumo. Este es el problema que enfrenta hoy día el mundo en términos del control sobre las cadenas de abastecimiento de tierras raras. Oferta minera, estaba lo que les decía, del orden de un 80%. En la separación es de un 90%, y déjenme decirles que las tierras raras que se dividen en livianas y pesadas, el 90% es el total, pero en el caso de las tierras raras pesadas es el 100%. ¿Ok? Y así sigue en la cadena de abastecimiento, y por lo tanto comprender que el mundo debe tomar cartas en el asunto, y uno se empieza a explicar por qué los países, como les mostraré en las láminas que siguen, están empezando a tomar cartas serias en esto e impulsando el desarrollo de instancias posteriores en la cadena de abastecimiento para poder tener algún grado de independencia. Y como si esto fuera poco, vámonos un paso más allá de la minería, más allá de la metalurgia, más allá de los productos finales. China ha ido poniendo un pie en la propiedad de aquellos pocos proyectos en Occidente que han sido desarrollados como Lynas y como MP Materials, sino que también en aquellos proyectos que ellos ven que tengan alguna posibilidad relativamente cerca de concretarse. Aquí hay una lista, nosotros tenemos en Violantáneo, la verdad que afortunadamente, un traqueo súper detallado de todos los proyectos que existen en Occidente, habidos y por haber, de rocas, de arcillas iónicas, tierras raras pesadas, livianas, y aquí están los más importantes, y ustedes pueden ver que hay unas banderas chinas repartidas, la verdad, por casi todo el mapa. ¿Ok? Eso también es algo que Occidente mira con atención, y por supuesto que es algo que nosotros también miramos, porque va a tener un impacto en el desarrollo de esos proyectos y en el destino final de los productos que se hagan. Hablemos un poquito de la demanda proyectada. Yo aquí tengo dos gráficos. ¿Se acuerdan que en los magnetos hablamos que habían el neodimio praseodimio, el NdPr, ¿cierto? Se ocupa principalmente de los magnetos permanentes y después se potencia con disprosio y terbio, que les da mayor resistencia a la temperatura, mejora la coercitividad de los magnetos. El gráfico que ustedes ven a la izquierda es una proyección del 2020 al 2030, es una proyección bastante consenso de mercado, de estudios de factibilidad de muchos proyectos.
de estudios de compañías financieras y técnicas, y la verdad que se ve un déficit, ¿cierto?, muy importante en los próximos años, particularmente a partir del año 2025, y si me permiten decirles, hay una zona que dice nuevos proyectos, que a mí en lo particular creo que es bastante agresiva, porque la tasa de éxito de los proyectos en Occidente en los últimos 10 años no ha sido baja, sino que ha sido bajísima. Yo sigo viendo la misma cartera de proyectos que había el año 2012, muchos de ellos los mismos proyectos, y Occidente solo ha sacado 2 proyectos en los últimos 10 años, que son Lainas y que son reflotar Mountain Pass en Estados Unidos. Por lo tanto, este déficit podría ser aún mayor. Y lo mismo estamos viendo en el caso del Disprosio. Por lo tanto, quiero también poner de alguna manera un footnote en esta presentación y decir que estos déficits podrían ser, la verdad, que bastante mayores, y según también aumente la demanda por el lado de las tecnologías que hablábamos antes. Creo que es un caso base más bien conservador. Pero pongámosle número al impacto de China, porque hemos hablado y hemos dicho que China es relevante, ¿cierto? Que China tiene un control. Bueno, aquí les quiero mostrar, este es un gráfico de los precios de algunas de las tierras raras más importantes. Nuevamente me estoy yendo a las 4 magnéticas, ¿no?, que son neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. Y ustedes ven algunos pics. El pic del año 2011, donde algunos precios se multiplicaron por muchas veces, como ustedes ven, se produjo por un conflicto político entre China y Japón, por unas islas en el sur, ante lo cual el gobierno chino decidió prohibir por algún tiempo las exportaciones de tierras raras a Japón. Y Japón tiene capacidad de separación y de fabricación de magnetos súper importante, con compañías como Hitachi, por ejemplo. Hubo también algunos hipos, ¿no?, en los precios en los años siguientes. Entonces les quiero decir que el predominio de China no es algo que sea parte de un speech político, sino que cuando hay conflictos, esto tiene costos económicos y financieros súper tangibles para el mundo completo. Esto de nuevo ocurrió el año 2010, cuando el desarrollo de tecnologías de electromovilidad, de electrónica y de energías renovables, la verdad que no era ni siquiera una parte pequeña de lo que es hoy día. ¿Cómo reacciona el mundo? El mundo, por supuesto, se pone nervioso, se preocupa y quiere asegurarse de tener cadenas de abastecimiento completas, ojalá lo más aisladas posibles, y cosa que no es simple, porque uno no descubre minas donde quiere, sino que los depósitos aparecen donde están, y aparte hay que tener tecnologías competitivas que permitan desarrollar la metalurgia y la separación aguas abajo. La Comisión Europea, y esto lo pueden buscar ustedes, estas son citas, ¿cierto? No las voy a leer, por cierto. La Comisión Europea muy agresivamente haciendo todo tipo de anuncios y de fast tracks para que haya apoyo a proyectos en diferentes lugares. Estados Unidos lo mismo. Rusia que tiene un proyecto importante, Tom Tor, está en zona de Siberia, anunciando inversiones y apoyo de billones de dólares al desarrollo. Y bueno, viendo todo esto es solamente un pantallazo, no los quiero marear, pero decirles que arriba de la línea gris tenemos la cadena de valor actual en Occidente. En Europa está, por ejemplo, New Performance Materials, que tiene una planta de separación en Estonia, separación de tierras raras. Esto ya no estoy hablando de la minería, estoy hablando de aguas abajo, el procesamiento. Y Australia, que tiene Lainas, ¿cierto? Y tiene una planta de separación en Malasia. De hecho, está renovando permisos y construyendo una planta ahora de separación en Australia mismo. Aguas abajo, en metales y aleaciones, ustedes como lo ven, no hay instancias de separación de tierras pesadas en Occidente operando, solo en China. Tenemos otros players, y así en Europa. Y abajo, obviamente, como parte de este nerviosismo, ¿cierto?, y preocupación en el mundo y necesidad de desarrollar metalurgia y capacidad técnica, hay una serie de proyectos distintos. Estos son algunos de ellos, son los que consideramos más importantes en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, en todas las
en toda la secuencia, y creo que el desafío más importante hoy día está en la capacidad de separación de tierras raras pesadas, porque la tecnología, que si bien es bien conocida, se hace por extracción por solventes, SX. El desafío es que sea efectivamente competitivo con la capacidad hoy día que está instalada en China. Le quedan 10 minutos. Entonces, 10 minutos le quedan. perfecto, gracias. Entonces, Violantáneo, ¿en qué está? Justamente buscando cómo encontrar estos partners. ¿Qué es lo que ocurre? Usuarios finales, por ejemplo, como Tesla, BHP, ¿cierto? Ya están preocupados de tener fuentes trazables de tierras raras, y es como se han ido articulando algunos acuerdos, saltándose incluso muchas etapas intermedias de separación, pero quieren estar seguras de que hayan fuentes mineras, aquí hay más ejemplos, de tierras raras y de otros elementos críticos como cobalto, ¿cierto? Y que sean trazadas y con condiciones ambientales y sociales aceptables. Productos sostenibles necesitan procesos e insumos sostenibles, y es que estamos trabajando en tener una minería sostenible hoy día. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Chile sabemos que el estándar es bastante distinto, tenemos estrictas normas, un sistema de evaluación ambiental que opera de buena forma, y tenemos también en Violantáneo, hemos recogido esto y estamos haciendo un trabajo, la verdad, tremendamente extenso en ir más allá. El mercado violantáneo, esto es solo una foto separada. Hay dos tipos de yacimiento, arcillas iónicas y rocas. Las rocas están abajo, son los proyectos y procesos que hoy día hay en Occidente, que tienen metalurgia mucho más compleja, CAPEX, que parten en los 300, 500 millones de dólares, llegan a los 1.500, 2.000 millones de dólares. Algunos de ellos tienen problemas de radioactividad. El caso nuestro es un proyecto de arcilla iónica, donde la naturaleza básicamente hizo por nosotros todo el proceso de combinación, ¿cierto?, de estos materiales, y no ocupamos chancado, no ocupamos molienda, no ocupamos tronadura, y por lo tanto un proceso más simple, más económico, de metalurgia más sencilla y de escala, la verdad, bastante menor. Nosotros queremos desarrollar, ¿cierto?, un proyecto de minería objetivamente distinta respecto de las tierras raras en el mundo. Es un yacimiento distinto, inversiones diferentes, y por lo tanto hemos estado desarrollando este proyecto, que está, como hablábamos, en Penco, y además logísticamente en una zona muy favorable. Hoy día les puedo decir que el proyecto Violantáneos es un proyecto único a nivel mundial. No existe un yacimiento operativo de arcillas iónicas en el mundo occidental, y por lo tanto creemos que vamos a marcar una diferencia realmente notable. No tiene chancado ni tronaduras, la extracción es secuencial en 5 zonas de extracción. Reponemos la capa vegetal que inicialmente la sacamos para revegetar posteriormente. La corta vida de mina también es uno de los elementos muy distintivos. Estamos recirculando el agua en hasta un 95%, y estamos haciendo proyectos para minimizar esto todavía más. Y por último, es una planta que tiene circuito cerrado. En otros planos, tenemos una línea de base en la cual puedo decirles que los detalles son realmente impresionantes, trazando individuos vegetales y animales de a uno. Estamos haciendo transferencia tecnológica, y esto no es un plan, lo estamos haciendo desde ya. Universidad de Toronto, Anston, Australia, capacitando a laboratorios y otros grupos en Chile. Tenemos recursos técnicos de la mejor clase mundial, y estamos desarrollando un plan de co-desarrollo social importante. Además de esto, ya estamos teniendo conversaciones y cooperaciones técnicas, por ejemplo, con el equipo de Ecometales, y hemos hecho algunas cosas también con la Universidad de Concepción. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos lo que nos moviliza, creemos que podemos tener un impacto en la minería mundial. ¿El qué? Estamos haciendo un proyecto minero único. Tenemos una adenda de 3.200 páginas disponibles, así que pueden repasarla en detalle y pueden entretenerse harto rato. Ahí están todos los antecedentes. Y por último, generar lantánidos sostenibles, tierras raras pesadas que hoy día el mundo occidental no provee, y la verdad tener lantánidos con alto valor agregado. Es uno de los proyectos, yo diría, más destacados y más competitivos del mundo en tierras raras pesadas hoy día, uno de los 3 más factibles por lejos, y está localizado en Chile. Por lo tanto, estamos además haciendo un desarrollo tecnológico importante.
es básicamente eso. Habemos un grupo trabajando no solamente biolantáneo, sino con más contrapartes. Y los invito, la verdad, a unirse un poquito a este trabajo. Yo creo que tenemos el desafío de hacer no solamente de las tierras raras, sino de los metales críticos y estratégicos un proyecto país. No es un conocimiento muy difundido, pero creo que parte de nuestro trabajo también es poder compartirlo y agrandar este equipo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. A continuación, les comento que dentro de la misma plataforma Zoom aparece en la parte inferior preguntas y respuestas. ¿Ya? Al lado del acápite levantar la mano aparece el icono preguntas y respuestas. Ahí pueden realizar sus preguntas al panelista para que las pueda responder, eventualmente hágalas llegar por esta vía. Esa sería la idea. Eh, Vamos a dejar algún tiempo para recibir algunas preguntas. Recuerden que estamos transmitiendo también por Facebook Live, ¿ya? Así que tienen a disposición, digamos, también esa plataforma para poder ver este seminario que se está transmitiendo ahora en vivo. Rodrigo, yo te quería hacer algunas preguntas al respecto justamente de las tierras raras. Eh, Comentarte un poco al respecto, ¿son tan raras? ¿Es difícil encontrarlas? O... Es una tremenda pregunta, Alex. Mira, si tú vas al jardín de tu casa, saca un poquito de tierra y vas a encontrar. Son súper poco raras. Yo diría que la complejidad del mundo es que tienen que estar dispuestas en una forma muy particular, y extraerlas económicamente y ambientalmente sostenible es difícil, sobre todo económicamente. Se necesita una composición de las tierras raras, no te da lo mismo que haya puro cerio o puro itrio, tú tienes que tener un mix que sea apropiado, y como decía, la mayoría de los proyectos que hoy día tienen son barnasitas, monacitas, cenotimas, son minerales muy complejos, y aquí tenemos la suerte de tener un tipo de yacimiento que es muy, muy, muy benigno, de los cuales hay muy poquitos en el mundo. Justamente ahí quería abrir justamente una pregunta, digamos, al respecto de sobre la posibilidad, porque tú hablaste también del tema de valor agregado. Entonces, la posibilidad del refino está, estamos a nivel en Chile. ¿Cómo se puede dar eso para ir integrando algunas partes de esta cadena de valor de forma más digamos, relevante? Mira, nosotros, ahí tengo que ser bien ordenado, ¿eh? Nosotros tenemos un estudio de impacto ambiental en curso, y por el lado biolantáneo, nuestro proyecto actual llega hasta la fabricación de un concentrado de tierras raras, ya sea como óxido o carbonato, pero sin perjuicio de eso, efectivamente hemos estado siempre analizando, ya sea nosotros o con contrapartes, la posibilidad de integrarnos un poco y participar aguas abajo. ¿Ah? Hay diversos lugares del mundo donde se puede hacer, y hay experiencia, y de hecho ya hemos trabajado con alguna gente, académicos, investigadores y gente afuera, en ver cómo podríamos hacerlo, y creo que es un área de investigación súper interesante, no solo para nosotros, para otros sectores. De hecho, ahí Ecometales tiene todo un trabajo con los relaves también, extracciones diferentes. Creo que la paleta es súper amplia en términos de oportunidades. Perfecto. Leonardo Pacheco del panel, o sea, no del panel, sino que de los invitados, te pregunta, bueno, ¿cuál es el estado del estudio de impacto ambiental del proyecto? ¿En qué etapa está? De Biolantanio. Perfecto. El proyecto, nosotros entregamos la adenda en noviembre, la primera adenda, ¿cierto? Se generó un IXARA, el estudio de impacto ambiental se ingresó tiempo atrás. Una adenda, la verdad que fue, como les decía ahí, medio en broma por la extensión, ¿cierto? Son como 3.200 páginas, muy completo. Y el estudio de impacto ambiental en este minuto es toda una participación ciudadana, producto de los cambios incluidos en la adenda. Y el timing del proyecto, yo diría que después de esto va a abrir un segundo IXARA, ¿cierto? Podría tener su resolución de calificación ambiental votada dentro de este año, y el objetivo es tener este proyecto operativo en el Q1 del 2023. Perfecto.
¿Son recuperables? Bueno, justamente la pregunta va un poco en atención a lo que yo te había consultado, pero ¿son recuperables desde magnetos o motores que han, o sea, en el fondo aquí está Patricio Guajardo, está preguntando en el fondo sobre, en el fondo la minería urbana un poco, por el tema de que si son recuperables desde magnetos o motores que han cumplido su vida útil, ¿cómo Mira, funciona eso? súper, es una gran pregunta y un tema que en lo personal me interesa mucho. Estamos conversando con alguna gente en el exterior, particularmente en Canadá y en Estados Unidos, que están haciendo algunas iniciativas de recuperación. Yo diría que hay dos frentes. En la fabricación de magnetos, mientras más pequeños, la verdad que el despunte que se genera es muy grande, 20, 30%, y eso ya está bastante abordado y gente que está utilizando eso. Ahora, de los magnetos utilizados, yo te diría que, según mi conocimiento, hoy día no hay una operación que sea factible y económica en eso, pero sí hay un par de empresas relativamente conocidas que están trabajando y eventualmente avanzadas en eso. Perfecto. Bueno, pregunta Leonardo Pacheco, ¿qué ley promedio de cabeza global tiene este mineral de tierras raras? O si también es importante saber de en qué términos se puede hablar también de ley de cabeza, porque habéis justamente por el tema de la Eh, contaminación. mira, mira, varía muchísimo. El caso de las vanasitas y las monacitas, particularmente cuando son tierras raras livianas, ¿ya? Hay operaciones actuales como Mountain Pass o Lainas que tienen leyes promedio del orden de 8%, ya como tierras raras totales. Ya aquí estoy metiendo todos los 15 elementos, ¿no? El pro es que tienes una ley muy alta. El contra es que esos baskets, como son de tierras raras livianas, tienen un valor bastante bajo y por lo tanto tienen metalurgia compleja y tienen generalmente radioactividad relativamente importante. ¿Ya? Hay un trade-off. En el caso nuestro tenemos una ley, y en el caso de los yacimientos de arcillas iónicas tienen leyes muchísimo más bajas, estamos hablando de ppms, ¿ya? Pero en este caso sin radioactividad y segundo con costos de operación muchísimo menores. Perfecto. Una parte importante, pregunta William Flores, porque ¿cuál sería el producto final al que apunta Violantáneo y cuál es el mercado objetivo que tienen? ¿Cómo, a quién se va a vender en el fondo? De las ¿Se vende preguntas a buenas, China? vamos a ver que hacer un seminario aparte, Parte sobre comercialización. está entretenido, pero está bien, está bien. Excelentes preguntas. Mira, el producto final de Biolantánidos, como en lo que estamos hoy día desarrollando, es un concentrado de tierras raras, ¿ya? En forma de óxido o de carbonato. Carbonato es el paso previo, digamos, el óxido tiene un proceso solamente de calcinación después. Ese es el producto final de Biolantánidos. Y el destino de estos productos, claro, hoy por default sería China, porque hablábamos que China es el único país que tiene capacidad de separar tierras raras pesadas. ¿Ya? Esto tiene que ser separado, ¿cierto? Esta mezcla. eh, pero en Occidente efectivamente estamos conversando con varias contrapartes que están desarrollando capacidad de separación y creo que el objetivo Violantáneo va a ser efectivamente trabajar con alguno de ellos. Ese es el mapa que mostré de las iniciativas, ¿cierto?, de cadena de valor de diferentes compañías en el mundo. Perfecto. ¿Cómo, Juan Cornejo pregunta, cómo pretenden disminuir la huella de carbono del proceso de los óxidos, RE, me parece? Y dado el proceso de concentración refinación, es un proceso generalmente ambientalmente sucio. ¿Tú tienes algún ejemplo de que esto no sea así o cómo se da ese proceso si es que se da? Mira, la verdad que el proceso, nuestro proceso metalúrgico, como te decía, es bastante sencillo y de hecho nosotros es un proceso básicamente de lixiviación y en el cual nosotros lixiviamos con sulfato de amonio. El sulfato de amonio es un fertilizante. Tiene, por supuesto, una concentración particular y además que nosotros vamos regulando pH en el proceso y por lo tanto la verdad que los reactivos que ocupamos y al ser un circuito cerrado, además, ya tiene un impacto, la verdad que súper, súper acotado ya en cuanto a lo que sale de nuestro proceso, muy, muy bajo. Y respecto de las emisiones, ¿no? La verdad que esto básicamente nosotros, y me voy a ir primero, voy a agarrar otro punto porque me lo han preguntado mucho, que es el material particulado. La verdad que por el hecho de no tener conminución ni tronadura, tenemos un nivel de emisiones de material particulado muy bajito. Ya por lo tanto, básicamente
va a haber compensaciones, ¿cierto?, que están detalladas en el estudio de impacto ambiental. No los quiero latear con esto porque se pone demasiado técnico, ¿no? Pero es principalmente eso. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos le agradecemos las respuestas a Rodrigo. Muchas gracias por la precisión Un también gusto. de algunos aspectos que era necesario aclarar también, pero muy buena presentación en ese sentido. Y les doy en esta oportunidad vamos a ir a una pausa de 10 minutos, ya aproximadamente, y después nos reincorporamos con Pablo Altimira, vicepresidente senior de negocios litio y yodo, con el tema de mercado del litio. Se va a referir justamente que recuerden que es uno de los minerales también, una de las sustancias, digamos, que tiene que ver con la electromovilidad y también se conecta con el tema de las tierras raras. Por lo tanto, es un tema relevante a abordar tomando en cuenta que tenemos justamente esta riqueza también en nuestro propio país. ¿Ya? Eso por el momento vamos a una pausa. Gracias, Alex. Agradecemos las preguntas y recuerden que estamos transmitiendo en vivo para Facebook Live a través de las redes sociales de las revistas profesionales del cobre y a Magazine, y también a través de la Federación de Supervisores del Cobre. Vamos a ir entonces. Gracias a todos. Gracias.